Oportunidades del modelo HOPE, resultados saludables de experiencias positivas, es la conferencia que tendremos en este momento y para ello invitamos a Clorinda Merino, directora de Equidad del Centro Regional de San Diego, California y fundadora del Centro de Psicología Despertares en Tijuana, México. Bienvenida. Buenos días a todos. Es un placer para mí estar aquí. Tengo una larga historia trabajando con Lucerito, colaborando, y hay un gran cariño, claro, con la familia Wolf, y por ende estamos aquí. Quisiera decirles que hace rato me enseñaron una foto de la primera vez que vine, hace 15 años. No lo podíamos creer, ¿verdad?, cuando vimos la foto. Y no se las vamos a enseñar porque me veo mucho más joven ahí. Pero bienvenidos a todos y sobre todo felicidades, Carlos, felicidades a la familia Wolf y felicidades a Lucerito. Es un gran logro estar aquí 20 años después y realmente haber causado tanto efecto en tantas familias y en tantos niños que han sido vulnerados y a través del trabajo de Lucerito han podido ellos seguir a tener una mejor calidad de familia y mejores oportunidades de vida. Entonces, gracias por la invitación. Voy a tratar de ir un poco rápido para tratar de recuperar un poco el tiempo, pero voy a compartir con ustedes un modelo de trabajo que es un poco diferente a lo que estaba hablando el doctor Mannarino, aunque está relacionado, y lo que habló Lucrecia. El modelo que estamos trabajando ahorita en Estados Unidos está muy de moda, digamos, ahorita, ya ve que todo funciona como por moda, y estamos trabajando con este modelo que se llama resultados saludables, y disculpen porque a veces estoy como traduciendo en mi cabeza porque lo trabajo en inglés, pero es resultados saludables de las experiencias positivas. Durante mucho tiempo hemos estado hablando sobre, por lo menos en Estados Unidos, sobre el enfoque en el trauma, en las experiencias adversas y cómo vamos a trabajar con eso para ayudar a las familias y a los niños vulnerados a salir adelante del trauma. Perdón. Y ahorita lo que nos hemos dado cuenta es que en la búsqueda de cómo ayudar a estos niños y a estas familias, una de las cosas que nos hemos dado cuenta es que estamos tan enfocados en el trauma, las experiencias adversas, qué le pasó a este niño, cómo lo ha manejado la familia, que nos olvidamos de ponerle atención a las cosas buenas que a lo mejor nos podía haber pasado. Porque yo no sé ustedes, pero cuando yo me llegan estos niños tan vulnerados, con el consultorio, cuando los veo en consulta, cuando los vemos en nuestros programas, uno se debe sentar y decir, ¿cómo estás sentado aquí? ¿No? ¿De dónde logró esta familia de dónde sacó esa resiliencia para poder estar aquí parados, sentados enfrente de nosotros después de haber vivido estas cosas tan tanto trauma y cosas realmente muy duras? Ayer lo platicábamos con los terapeutas de su Lucerito que el trabajar con trauma, y lo decía Lucrecia hoy, es muy duro, muy, muy duro. Entonces tenemos que empezar a ver otras cosas de las cuales y otras herramientas que nos puedan ayudar. Entonces este modelo, que se llama HOPE en inglés por sus letras, habla de eso, ¿no? Y entonces nos invita a darnos cuenta que tenemos en la vida dos tipos de pensamientos, como profesionales y como seres humanos. El tipo 1 de pensamiento habla de esta reacción como instintiva, ¿no? Eso que se levanta uno en la mañana y dices tú ya se levanta como automático, vas a hacer el café, te levantas en la regadera, no lo piensas, ¿no? Para aquellos que viajamos mucho, cuando te levantas y de repente viajas en una ciudad y luego a la otra y te levantas en el automático y dices, ay, ¿dónde estoy? Porque ese automático te lleva a cosas que tú no sabes, como que no piensas. Normalmente en este tipo de pensamiento es donde nos brincan los sesgos implícitos. Esas cosas que ya traen, esas creencias que tenemos, que cuando nos llega una mamá, digamos una mamá soltera, y si yo tengo ciertas creencias sobre la mamá soltera, o si yo pienso ciertas cosas de un abusador, inmediatamente mi forma de pensar hacia esa persona brinca. Y ayer en la capacitación que le daba a las terapeutas de Lucerito, les platicaba y les enseñé una foto que no les voy a enseñar hoy porque no teníamos tanto tiempo para experimentar eso, pero era una foto en donde había mucho caos en la familia. Y la primera reacción de todo el mundo fue, ¿qué ven ahí? Y era caos, ¿no? Era una mamá desvinculada, había comida chatarra, estaba un bebé en el piso, había insectos por toda la casa, era un caos. Y lo primero que vimos fue ese caos, ¿no? Inmediato. Generalmente nuestra reacción cuando vemos una
cuando nos refieren a un caso y vemos un caso, lo leemos, inmediatamente tenemos ciertas reacciones, que creo que lo mencionaba Lucrecia también, que es lo que nuestras experiencias previas, lo que nosotros sabemos. Y la invitación es un poco pensar en el tipo 2. En el tipo 2 es cuando realmente podemos tomarnos un poco el tiempo de decir, ¿qué está pasando atrás de esta familia? No inmediatamente qué sucede y mis propios pensamientos alrededor, sino tomarnos un poco el tiempo. ¿No se les pasa a ustedes que cuando algo pasa o sus hijos les hablan de emergencia, inmediatamente de mamá, que quiero esto, inmediatamente uno, no, o esto, o el otro? Pero si se lo piensa, respira profundo, las respuestas generalmente son mejores, ¿no? Entonces siempre tenemos que tomarnos ese tiempo y con nuestras familias que vienen y los niños vulnerados, es muy importante que respiremos, que tomemos un tiempo para que realmente podamos ayudar a resolver los problemas con esta familia. Nos ayuda a tomar una perspectiva diferente. Bueno, me voy a seguir en esta. Vamos hablando un poquito sobre lo que significa el programa HOPE. Y aquí nuestra visión realmente es en un mundo en el cual se reconozca, se honra y se promuevan las experiencias positivas porque son fundamentales para la salud y el bienestar de las personas. No sé ustedes, pero quiero que piensen un segundo a través de sus vidas, y ya saben que de repente uno puede hacerlo rápidamente, todas las cosas que a lo mejor nos pudieron haber pasado negativas en la vida. Pero también quiero que piensen, por otro lado, ¿quién estuvo ahí? ¿No? Siempre uno dice, es que ahí estuvo mi tía, les comentaba ayer, ¿no? Que un paciente me decía, le digo, ¿quién creyó en ti? Pues nadie en mi familia, nadie creía en mí, no tenía redes de apoyo, cero. Pero estás aquí parado. Y entonces le dije, ¿y estudiaste una carrera? ¿Quién marcó la diferencia en tu vida? Me dijo, el señor de la tiendita, ¿no? Porque mi mamá me mandaba, yo les decía que los mandaban a comprar tortillas, porque en mi país vamos a comprar tortillas, aquí a lo mejor arepas, o leche, o huevos, o lo que vayan a comprar. Y ya saben que siempre hay como la tiendita de la colonia, ¿no? O de la comunidad. Y entonces ese señor siempre le decía, qué bien que estés estudiando, sigue adelante, eres muy inteligente. Y ese niño, aunque no tenía otra red de apoyo y nadie creía en él, el señor de la tiendita marcó la diferencia en su vida. Entonces tenemos que enfocarnos y ver quién alrededor de nuestros niños y nuestras familias está ahí, que crea en ellos y que pueda marcar una diferencia y sea una persona que le dé esas experiencias positivas. Bueno, las experiencias positivas promueven la salud y el bienestar de los niños, ¿no? Permiten a los niños formar relaciones y conexiones sólidas. Hablaba Lucrecia mucho de esta parte en la que la gente se congela, cómo se aísla, ¿no? En mi experiencia, los papás generalmente cuando ha habido abuso en la familia, pues se empiezan a aislar. No quieren volver a contar la historia, no quieren que la gente los vea, etcétera, etcétera. Y realmente se pone a pensar, la forma en la que le podemos ayudar a sanar es conectándose con otras personas, obviamente que tengan experiencias positivas con ellos, relaciones saludables, pero sí es muy importante que tomemos en cuenta esa parte. Cultivan una imagen positiva de sí mismos y proporcionan un sentido de pertenencia y sobre todo desarrollan habilidades de resiliencia. Porque ¿cómo es posible que estas personas, estos niños, estas familias realmente se presenten al consultorio, ¿no? A veces llegan devastadas, pero llegan, ¿no? Y el decir esto, ¿sabes qué llegué? Comentábamos ayer en las pláticas sobre este tema un poco, que a veces les decía yo, bueno, ¿y esta mamá? No, es que esta mamá no tiene cero redes de apoyo, no tiene nada, le ha pasado positivo. Bueno, pero, a ver, vamos empezando a indagar. ¿Tiene algo positivo? No, esta mamá, cero, nada le ha pasado. Todo lo que le ha pasado ha sido malo, Clorinda, no tiene nada en su vida. Y a través de la capacitación, conforme íbamos platicando, y hasta se reían las chicas, porque yo les iba diciendo, pero pues la señora come, vámonos con Maslow, ¿no? La señora come, sí come. Ok, ¿tiene dónde vivir? Sí, tiene dónde vivir. ¿Cómo llega la consulta? En carro. En carro, o sea, tiene un carro, tiene transporte. Entonces, cuando uno ya empieza a ver las cosas desde otra perspectiva, pues a lo mejor vamos a tener más herramientas de dónde agarrarnos, ¿no? Porque cuando llegamos y estamos trabajando con él, no hay nada, ¿de dónde nos vamos a agarrar como terapeutas? Entonces, yo les decía eso, ¿no? HOPE no es una nueva terapia como la del doctor Manarino, por ejemplo. HOPE es como un marco teórico del cual nosotros podemos ver los pacientes, la terapia que podamos aplicar de una forma diferente. Es como quitarte los lentes del trauma un poco y ponerte los lentes de
la esperanza, de la resiliencia. Claro, no quiere decir, y aclaro este punto porque es muy importante, no quiere decir que no vamos a ver los factores de riesgo, no quiere decir que no vamos a ver la problemática, el trauma con el que la familia vino. Para eso ya vamos a tener, como decía Lucrecia, tenemos que estar preparados, actualizados, utilizar las mejores técnicas como la del doctor Mannarino, pero tenemos que empezar a ver a las familias con un enfoque diferente para que cuando lleguen estas técnicas y estas formas de trabajar con la familia y los modelos de evidencias, realmente podamos englobarlo junto con estas cosas, experiencias positivas. Y ahorita les voy a pasar un poco de estadísticas, porque me he encontrado con mucha gente que me dice, sí, es muy bueno eso de las experiencias positivas, pero el trauma y en las experiencias adversas, Clorinda, ¿cómo voy a ignorar eso? Y no estamos diciendo en ningún momento que lo vamos a ignorar, pero vamos a también ponerle atención a las experiencias positivas para que sirvan como un colchón, decíamos ayer, ¿no? En este aspecto. Bueno, sin embargo, a pesar de que sabemos que las experiencias positivas son muy importantes para las familias, generalmente nos enfocamos siempre en lo negativo, ¿no? Únicamente en el trauma. ¿Y por qué sucede eso? Digo, tampoco es crítica porque lo hacemos todos, lo hago yo, he estado tratando obviamente a través de este modelo de cambiar, pero es parte de nuestra formación académica. Cuando vamos a la universidad, ¿qué nos enseñan? Fíjate en el enfoque, en el diagnóstico, qué está pasando mal con esta familia para que tú llegues, lo ayudes, lo apoyes y la familia salga adelante, ¿correcto? Entonces no es como que estamos haciéndolo de mala fe, sino que así se nos ha capacitado. Todos los modelos de trabajo te dicen, enfócate en el problema, en el diagnóstico, en el trauma, y no podemos perder ojo de eso, pero también tenemos que tomar en cuenta estas experiencias positivas, ¿ok? Estas experiencias positivas nos permiten brindar una atención empática, libre de estos sesgos implícitos de lo que yo creo, y lo que se hablaba mucho de eso y me dio mucho gusto porque es esta parte de que no podemos para nuestro lado, ¿no? Si nosotros no estamos bien, por eso el cuidado de nosotros mismos cuando somos terapeutas es tan crítico, porque si nosotros no estamos bien, ¿qué vamos a llevar a la terapia? ¿Qué vamos a llevar a esa relación terapéutica si nosotros no estamos bien cuidados, bien trabajados, etcétera? Nos ayuda un poco a mantener nuestras acciones libres de culpas y de juicios, que esa parte también es importante, y le ayuda a nuestros pacientes a quitar estos juicios y estos culpas con las que generalmente se presentan. También nos ayuda a construir la confianza entre los pacientes y las comunidades y los profesionales. Les comentaba que generalmente cuando uno ve una situación caótica o una crisis en la familia, ¿no? Si uno llega a la familia y dice, tenemos que ver esta situación que está pasando porque esto pasó, esto pasó, esto pasó, esto pasó. ¿Qué le pasa a una mamá cuando llegamos y decimos esto? Si yo soy mamá, papá, familiar, tendemos a cerrarnos, ¿no? O sea, es difícil que una mamá se vaya a abrir aún más si lo primero que llegamos es diciendo toda la problemática que encontramos. Sin embargo, como le decía en esta imagen de caótica que hablábamos, yo le decía, si llegamos con esta mamá y le decimos, bueno, pues no había la comida que queríamos, pero había comida, ¿no? Como la que hablábamos. La señora llega en carro, qué bueno que tengas transporte, qué bueno que tengas un hogar, que tienes comida para tus hijos, me parece muy bien eso. ¿Cómo es eso? Y cuéntame cómo estás. Entonces, construir de lo que ya se tiene para que entonces la resiliencia se vaya desarrollando aún más. Y claro que también esto nos permite ayudar a las familias y a las comunidades a desarrollar fortalezas para su bienestar. Aquí están algunos de los estudios que se han hecho en cuanto a estas experiencias positivas, porque obviamente que todo en Estados Unidos se pone en investigación y las investigaciones están aquí. Los invito a que si a alguno de ustedes les interesa, tómenle foto y pueden entrar dentro de eso. Y se desarrolló una escala que evaluó las experiencias positivas en la gente. Entonces evaluaron a muchas personas que en general que habían vivido algún tipo de trauma, y luego hicieron otros estudios en los cuales se desevaluó a las personas que habían tenido experiencias adversas. ¿Cuántos de ustedes han escuchado de las experiencias adversas del doctor Felitti? ¿Cierto? Ok, bueno, no tantos, pero déjenme decirles que en Estados Unidos se está trabajando muchísimo con las experiencias adversas. Fue un doctor Felitti el del que encontró que cuando venían las pacientes a su consulta y platicaba con ellos, se daba cuenta que la gente que de repente venía con hipertensión, con diabetes,
incluso cáncer y muchas otras enfermedades fisiológicas. Y al platicar con ellas se daban cuenta de que estas familias habían vivido mucho trauma. Y entonces él dijo, ¿será que hay una relación entre las experiencias adversas de la infancia y el diagnóstico de hipertensión o problemas del corazón, etcétera? Entonces empezó un estudio longitudinal en el cual se estudiaron estas experiencias adversas. Se desarrolló un cuestionario de experiencias adversas más comunes que ellos podían identificar, y a través de eso el doctor Felitti fue haciendo este cuestionario de experiencias adversas que después llevó a esto que estoy hablándoles a ustedes yo. Después de las experiencias adversas empezaron a ver, bueno, si ya estamos estudiando las experiencias adversas, ¿por qué no estudiamos las experiencias positivas para ver si puede haber un contrapeso con esas experiencias adversas? Y esa gente que tiene todas estas experiencias adversas no sientan como que tienen un futuro pues ya como marcado para siempre de desesperanza. Entonces se desarrolla esta escala de experiencias positivas, y a la hora de que empiezan a ver los efectos de las escalas de experiencias positivas, se dan cuenta que a pesar de que los pacientes tuvieran 4 o más, y ahorita vamos a entrar a esa página, 4 o más experiencias adversas, si la persona tenía suficientes experiencias positivas, el impacto de su calidad de vida, de sus resultados de salud, eran tremendamente diferentes, disminuían significativamente. Vamos a ver esos números. La escala, antes de que entremos a los números, la escala es muy corta, muy pequeña, hace unas preguntas bastante básicas sobre las experiencias positivas. También podemos con mucho gusto darles la referencia para que lo vean, pero la escala les evalúa la parte de las experiencias positivas y después se hizo como un contrapeso con la experiencia positiva. Lo que se encontraron en los primeros estudios sobre estas experiencias positivas es que las PCS que encuentran ahí, está en inglés, pero es las experiencias positivas en la infancia, protegen la salud mental en la vida adulta. Fíjense nada más los números aquí, a ver si le pico el correcto. Aquí. Ay, no, el de arriba. Aquí. Si nos vemos aquí, se dan cuenta, las personas que estuvieron entre 0 y 2 experiencias positivas en su vida, en general, tenían la probabilidad de un 51% de calidad de salud mental. Las personas que, por ejemplo, tenían entre 3 y 5 experiencias positivas en su vida, tenían una mayor proyección de tener una buena salud mental, alrededor del 75%. Incluso, en cambio, las personas que tenían experiencias entre 6 y 7 experiencias positivas, la probabilidad de tener una buena salud mental estaba en un 87%. También encontraron una correlación entre las personas que tuvieron experiencias positivas y la calidad de educación, o qué tan alto nivel educativo, ingresos y empleo podían tener. Entonces aquí vemos en azul las personas que tenían, o morado, entre 1 y 2 experiencias positivas tenían muy bajos ingresos, comparado, veamos de aquí, con las personas que tenían 6 a 7 y como un punto medio las que tenían 3 a 5. Igual con una persona, la posibilidad, fíjense la diferencia tremenda en las oportunidades educativas. Y bueno, en nuestros países latinoamericanos, aunque yo soy mexicana, muy mexicana, trabajo en Estados Unidos, pero en nuestros países latinoamericanos, en México, por ejemplo, si no tienes una profesión, tu forma de vida es muy diferente. En muchos países, como en Estados Unidos, hay muchas carreras técnicas, la gente puede salir mucho adelante con eso, y en nuestros países estamos viendo cada vez más la necesidad de tener un título universitario para poder salir adelante. Y el empleo, o mantener un empleo, fíjense nada más los números, ¿no? Creo que está muy drástico aquí en los ingresos y en el título universitario. Ok, otro de los recursos que vimos y otro de los como digamos efectos de a mayor número de experiencias positivas, menor abuso de sustancias, incluso menor uso de cigarrillos, ¿no? Entonces es interesante cómo la gente dejó de fumar, o sea, fumaba menos, tenía menos proyección de consumo alto de alcohol, uso de drogas y algunas sustancias a lo largo de su vida. También las experiencias positivas protegían la salud en general. Digamos, cosas como
Las tasas de depresión eran menor, las tasas de enfermedades cardíacas eran menores en personas que tenían esto, y mejora en general la salud física y más probabilidades de mantenerse empleado. Y también alrededor de los adolescentes hablábamos que en general con los adolescentes lo que notamos fue que mejoraba en general su salud mental y obviamente sus habilidades académicas. ¿Y por qué sucede eso, no? Porque cuando un niño puede estar en su casa y tiene experiencias positivas y tiene un mejor balance, aunque haya sido golpeado por la vida, tendrá más posibilidades de concentrarse en la tarea, de tener interés de lograr su tarea, que los niños que no tienen esas experiencias. Bueno, entonces, para los que no conocen mucho las experiencias adversas, quería compartirles esta parte, que las experiencias adversas de las cuales les estaba yo hablando, los cuales estamos muy enfocados en Estados Unidos viendo eso, son las siguientes. Nosotros consideramos que las experiencias adversas en la infancia son cosas como el maltrato emocional, físico, sexual, obviamente la negligencia emocional, física, y estudiaron también algunos tipos de desafíos en el hogar como el abuso de sustancias, la enfermedad mental, divorcios, encarcelamientos de los padres, violencia doméstica en la pareja. Y después de un tiempo de haber hecho las investigaciones, se dieron cuenta que había otros factores que yo también considero que en nuestros países ahí hay muchos otros que le podíamos echar a la bolsa, pero bueno, y había otras adversidades que no habían estado contando y empezaron a anexarlas, como el bullying, como decía el doctor Manarino, la violencia en la comunidad, ¿no? Los desastres naturales, etcétera. El haber sido testigo de violencia, etcétera. Y estas experiencias adversas, los resultados que dieron es que tenían un efecto muy duradero en la proyección de la vida, ¿no? Había enfermedades crónicas, cáncer, diabetes, VIH, el uso de alcohol, de sustancias, muerte fetal, etcétera. Entonces, lo que fueron encontrando es que estas experiencias adversas eran un predictor para saber que en la vida adulta ibas a tener este tipo de situaciones. Este árbol me gusta porque a pesar de que las experiencias adversas cuando recién se empezaron a estudiar se enfocaban mucho en esta parte, empezamos después a darnos cuenta que había un entorno comunitario y escuchaba sus preguntas y ustedes preguntaban mucho sobre la violencia, ¿no? Yo que vengo de un país en donde no me siento orgullosa de decir que parece ser que ya los pasamos en violencia. Eso es grave, pero bueno, vivimos en ciudades muy violentas. Entonces, claramente esta parte de aquí creo que era importantísima que se incluyera dentro de este estudio de las experiencias adversas en la vida del adulto. Se ríen porque les digo que esta es mi diapositiva más favorita porque aquí les voy a tratar de explicar un poco. Este estudio lo que hizo fue estudiar a personas que ya tenían identificadas las experiencias adversas. O sea, todas las personas que participaron en este estudio tenían 4 o más experiencias adversas. Entonces, este estudio no fue de 0, como los anteriores, fue personas muy identificadas como que tenían 4 o más experiencias adversas, lo cual las personas ya sabiendo que tienen experiencias adversas saben que su proyección de vida o hacia dónde va su vida pueden tener más altos riesgos de salud mental, de salud física, etcétera. Proyección de bajos niveles de ingresos y de trabajo, etcétera, y de universitarios. Bueno, entonces, a esas personas les aplicaron la escala de las experiencias positivas y dijeron, vamos a ver qué resultados nos dan en cuanto a las proyecciones de vida. Y lo que encontramos fue, chequen esto, si tenían solamente 0 a 2 experiencias positivas, tenían mayor porcentaje de riesgo de depresión o de problemas de salud mental. Entre más experiencias positivas, obviamente iba bajando. Y si ustedes habían tenido entre 6 y 7 experiencias positivas, chequen en la diferencia entre más del 60% aquí al 22%. 40 puntos de probabilidad bajó la diferencia entre haber tenido experiencias positivas. Entonces, ¿qué nos dice esto?
Esto nos dice que a pesar de que nosotros o nuestros pacientes o los niños o las mamás o las familias que vienen con un alto nivel de riesgo de experiencias adversas, si esas personas también tuvieron experiencias positivas, su proyección de vida, de calidad de salud mental, emocional, física, disminuye, o sea, se mejora, digamos. Entonces, quiero dejarlos con ese pensamiento un segundo. ¿Qué nos dice eso? No, porque una familia me decía, pero pues ni modo que me regrese, yo ya no tuve las experiencias positivas, doctora, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo me regreso a construirlas? ¿No? Y parte del por qué hacemos esta educación es porque obviamente estas familias van a tener niños, y si ya tienen niños, es cómo podemos ahora de adultos empezar a construir experiencias positivas actualmente para yo como regenerar esta parte que no pude tener de niño, ¿correcto? Y entonces empezar a darle a mis niños esta parte de las experiencias positivas. Y a ustedes como profesionistas del área, ¿qué nos dice? Nos dice que hay que ayudar a nuestros niños a enfocarse y a las familias a que estos niños empiecen a tener más experiencias positivas, porque aunque haya habido abuso, aunque haya experiencias adversas, el niño, a la hora de que promovamos las experiencias positivas, va a tener una mejor proyección de vida. ¿Correcto? Ok. Entonces, fíjense bien lo que dice esto porque me gusta mucho este pensamiento. Dice que la evidencia indica que la ausencia de experiencias positivas en la infancia puede ser más perjudicial para los resultados de la salud a largo plazo que la presencia de las experiencias adversas. O sea, que si no hubo experiencias positivas en la vida de estos niños, es más grave que si hubo algún tipo de abuso o experiencias adversas. Entonces, tenemos que estar reconstruyendo y construyendo en nuestros niños experiencias positivas, porque estas experiencias negativas llegan a sus vidas aun cuando no queramos. Entonces, esa es una de las formas de intervención para poder desarrollar la resiliencia en los niños y en las familias para que sirva un poco como de contrapeso. Ok, voy a hablar brevemente con la construcción de este marco teórico, porque quiero aclarar que no es una terapia, no es un modelo terapéutico, pero este marco teórico se enfoca en 4 bloques fundamentales. Y hablábamos mucho, bueno, el doctor Manarino habló de eso, Lucrecia también, y pues bueno, vengo a reforzar esta parte en la cual dice que las relaciones es una de las partes más importantes que podemos ayudar a nuestras familias a desarrollar. Y Lucrecia lo dijo con muy buena fe y me encantó cómo dijo que nosotros, o ustedes los terapeutas, a las personas que trabajan directamente con las personas vulneradas, somos la mejor inicio de una reconstrucción de buenas relaciones. Entonces tenemos que modelar esa buena capacidad de relacionarnos con los niños y las familias para que la familia empiece a relacionarse de nuevo de forma sana con otras personas para que vayan construyendo sus redes de apoyo. El ambiente que sea seguro, que le permita al niño de alguna manera tener, no sé, una seguridad, como sentirse acogido. Tiene que ser eso no solamente en la casa, sino en la escuela y en todos sus entornos. Porque si en casa tenemos mucho cariño, le damos mucho apoyo y todo, pero en la escuela va y le hacen bullying, pues, ¿qué está pasando ahí con ese niño, no? Entonces es importante que hagamos eso. La participación social y cívica para desarrollar un sentido de pertenencia. Les decía yo ayer que dentro de las primeras cosas que hago yo con los niños y los jóvenes, sobre todo más los jóvenes más grandecitos, incluso los papás, lo primero que les pido es que vayan y hagan trabajo voluntario, que le ayuden a la señora de un lado. Y a mis niños les voy y les digo, ayúdenle a la vecina a recoger las hojas que se le caen del árbol. Haz una cosa positiva, ayuda a alguien. Porque cuando uno ayuda a alguien más, ¿quién se ayuda más? ¿Sí? No es que vayamos a hacerlo por ese motivo, ¿no? No debe ser esa nuestra meta, pero sí es importante que tomemos en cuenta que cuando los niños tienen esta parte del voluntariado, y por ahí alguien, no voy a decir nombres, pero una terapeuta de Lucerito nos decía que ella siempre impulsa a los jóvenes a hacer trabajo voluntariado, que les busca en diferentes organizaciones cómo hagan trabajo voluntario y marca la diferencia. ¿Por qué? Porque estamos
realzando sus habilidades, haciéndolos sentir que están haciendo algo por los demás, y eso les ayuda muchísimo en la parte de la sanación. Y luego, también importante es que tengan una parte de crecimiento emocional mediante el juego, las interacciones con los compañeros. Necesitamos ayudar a estos niños y a sus familias a que se vuelvan a conectar, vuelvan a jugar con otros niños, porque después de que pasa el abuso y el trauma, hablábamos de cómo hay un aislamiento. Entonces tenemos que volver a conectarlos y que vivan esa parte. Ok, me voy a pasar esto porque esa es la misma explicación que ya les di. Entonces, yo hablaba que esta parte del marco teórico habla de que somos multigeneracionales. Entonces, para todos aquellos que dicen, uy, ya no me puedo voltear a arreglar mi infancia, pero sí pueden arreglar su parte de experiencias positivas en sus vidas actualmente. Y si yo mejoro mis experiencias, mi calidad de vida mejora, mi proyección de mi salud mental y física mejora, y por ende, todo lo que viene para con mis hijos y con los niños del futuro, pues también estos niños ya están viviendo muchas más experiencias positivas de las que pudimos vivir nosotros. Entonces, esa parte es importante pensarla desde un punto de vista multigeneracional. Y entonces, en resumen, cuando hablamos de los casos, nos gusta pensar que vamos a enfocarnos en las adversidades, obviamente, porque tenemos que ver cuál es la adversidad, cuáles son las dificultades, un poco como esta parte de qué más viene atrás de la dificultad y del trauma, y luego también en las fortalezas, porque generalmente nos enfocamos en estos dos y ahí está nuestro trabajo, y dejamos esto un poco afuera, cuando en realidad estamos viendo con las estadísticas que es incluso más importante que las experiencias adversas, ¿correcto? Ok, con eso yo creo que me voy a pasar a preguntas para permitir si alguien tiene alguna pregunta. Sé que es algo diferente de lo que hemos estado hablando, pero es complementario con el trabajo que estábamos hablando el doctor Manerino y Lucrecia. ¿Hay alguna pregunta por ahí? Nomás que no sé quién les pase el micrófono. Ahí viene la chica del micrófono. Buen día, doctora Merino. Buenos días. Buen día para todos. He tenido la oportunidad de estar con niños en preescolar, tratando todo el tema de educación ambiental a partir de la siembra de huertas. Sí, sí, sí. Tuvimos el caso de una niña que ella era víctima de abuso en su hogar por parte de su abuelo. Y ella decía que el momento más importante para ella era cuando llegaba a la clase de huertas, porque tocaba la tierra y descargaba todo allí. Totalmente. Mi pregunta va a esos entes gubernamentales que son tan responsables de ese acompañamiento. Básicamente el preescolar se veía maniatado a poder reportar este abuso ya que estaba diagnosticado y que la misma niña lo manifestaba, porque entraban dentro de una investigación donde la que era víctima estaba expuesta, que era la niña que tenía 5 años. Sí. Entonces, dentro de esa negligencia, ¿cuál es la responsabilidad de los entes gubernamentales y también de los mismos terapeutas que a veces hacen que la víctima se vuelva como el victimario? Sí, muchísimas gracias. Sí. Es un buen punto. Mira, parte de lo que te decía es que este enfoque no es una intervención directa, ¿no? Sino es como les digo yo, como si te pusieras unos lentes sobre tus lentes, ¿no? Siempre vamos a estar viendo las partes del trauma, de las adversidades que la familia vive. Parte de esto es capacitar a todo el personal, ¿no? Yo te diría eso. Nosotros estamos haciendo un gran movimiento y se está capacitando a todas las personas del equivalente al ICBF de Estados Unidos. Nosotros, como dijo Lucrecia, nos tenemos que actualizar, entonces tenemos que aprender a ver a las familias con otros ojos. Entonces, yo diría que la respuesta sería la capacitación, para que las personas puedan realmente ver a los niños desde otra perspectiva y no estarlos ni revictimizando ni provocando que sean victimarios en un futuro, sino empezar a verlos desde el lado de la fortaleza, ¿no? Esa sería mi sugerencia en eso. Sí, correcto. Doctora, buenos días. Buenos días. Una pregunta. Sí. En el caso de los adolescentes que tipo 14 años, tú le preguntas, ¿y cómo estás? Bien. ¿Y qué te pasó? Nada. ¿Y qué pasa? O sea, queremos saber de ellos y el chico se corta, el chico presenta las situaciones adversas, es agresivo, grita, dibuja cosas
digamos, Sí. en las puertas, en las ventanas o donde pueda dibujar cosas, ¿cierto? Tiene de pronto algún diagnóstico. ¿Cómo hacer para que esa circunstancia adversa, que él dice todo está mal, o sea, todo es malo, piensa en algo positivo? Nada. ¿Y tu mamá? No, nada. ¿En tus hermanos? Nada. Nada es positivo. Sí. Y ahorita en este momento, ¿qué podemos hacer positivo? Vamos a cine, vamos a hacer un ejercicio, vamos a cantar, toca un instrumento. Nada, o sea, no quiere nada. ¿Cómo generar esa situación positiva en un joven adolescente que no le gusta nada, que no quiere nada y lo que quiere es morirse? Sí. Mira, te voy a contestar. Y ayer justo las compañeras de Lucerito te podrán decir, justo me salió la misma pregunta, ¿no? Lo primero que te voy a decir es esto. Todos los adolescentes con trauma y sin trauma no quieren saber nada. Todo está bien. No sé quiénes de ustedes tengan hijos, pero les pregunto, todo bien, no pasa nada. ¿Por qué? Porque están, o sea, vamos aclarando que esa es una edad en la que todo lo que tú me dijiste es normal o típico de la edad. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, cortarse no, pero digamos que en general todo lo que tú me dijiste es muy común en el adolescente. ¿Estamos de acuerdo? Basándonos en eso. La otra cosa es esta que platicábamos aquí, es empieza a platicar con ellos y decirles, bueno, cuando te dicen nada, igual que las mamás, nada me sale bien, nada, no tengo nada, todo mal, doctora. Somos una cultura, también lo platicábamos ayer, ¿no? Y somos, digo, porque los latinoamericanos en general, nos encanta la quejadera, ¿no? O sea, se nos da más fácil, y disculpen lo coloquial, ¿no? Pero la verdad es que en nuestras culturas, también culturalmente, estamos más enfocados en decir, no, todo mal, ¿cómo mal? ¿Cómo amaneciste cansada? En general nos enfocamos mucho en lo negativo. Entonces, ya culturalmente estamos como entrenados, capacitados, así como les decía que en la escuela nos enseñan a ver el trauma y el diagnóstico y así culturalmente estamos como, hemos crecido aprendiendo qué es la manera, usted se levanta y le pregunta a su mamá, mamá, ¿cómo amaneció? Ay, mal, muy mal, ¿no? Generalmente pasa, y los adolescentes igual. Entonces, bueno, bajo esas dos premisas quisiera empezar, que bueno, es muy típico de la edad lo que me dices, luego vivimos culturalmente desde esa perspectiva, entonces es un poco ir rompiendo estos patrones, les decía yo a las chicas ayer, ¿no? Es empezar a decirle, bueno, pues como les dije ayer con la mamá, que no, esta mamá todo mal, doctora, nada bueno. Y le dije, pues come, porque no se estaba desmayando y llegó comida la señora aquí. Llegó en alguna manera, tiene carro. Entonces cuando ya empieza uno, y luego a la gente no le gusta que uno les diga eso, no les gusta que les diga que tienen cosas buenas, porque es que no, si no me siento mal, si no me pongo como víctima, no me ayudan. Entonces, es un poco ir cambiándole la retórica, ¿no? Y decirle, pues llegó en carro, tiene carro, súper, come porque come, sí. ¿Y de qué vive, señora? O sea, no trabaja, la pasa todo el día con los hijos, ¿de qué vive? No, porque digo, qué padre, ¿no? Que yo pueda vivir y que no tenga que trabajar. No, es que tengo mi esposo, vive en Estados Unidos y él nos manda o sea, tiene ingresos. Wow, hay gente que no tiene ingresos, ¿estamos de acuerdo? Entonces es como ir cambiando la retórica y empezar a ayudarlos a ver, ¿comes? Sí, ¿tienes dónde vivir? Sí, tienes cosas buenas, al adolescente, ¿no? O sea, ¿tienes televisión? ¿Ves la tele? Sí. ¿Tienes tele? Y yo hasta vacilo con ellos, ¿no? Porque así me llegan a mí a la consulta. Ay, no, doctor, todo mal, mi mamá mal, mi papá mal, todo mal. Y yo de repente, ¿pero tienes casa? Sí, pues sí, pero es como que, pues. Y le digo, bueno, pues entonces tienes cosas buenas. ¿En qué vas a la escuela? Pues me lleva mi mamá. En carro, sí, o sea. Entonces es como irles cambiando la retórica y empezar a verlos desde Maslow, ¿no? A ver, necesidades primarias. ¿Tienes tus necesidades? Entonces tienes mucho. Y luego, ¿qué juegas? Tengo el PS5, no sé qué. Y yo, tienes videojuegos. Tienes electricidad en casa. No, yo ya me pongo así de simple para que se rían. Y entonces ya empiezan como que, sí, no, pues sí, tienes amigos. Tienes amigos. O sea, y ahí me voy jugando con ellos, pero es como ir cambiándole la retórica para que puedan cambiar ese tema en el que están atorados. Eso te recomendaría yo. Muchas gracias. No sé si hay otra pregunta. Creo que sí, muchas. Pero bueno, una pregunta si gusta, una o cuando, no sé. Ok, yo por respeto a la doctora.
Buenos días, doctora. Buenos días. Con respecto con eso que estabas diciendo, era cómo convertir algo que, digamos que es normal, el tener electricidad, el, no sé, ver televisión, convertirlo realmente en una experiencia positiva. Sí, claro. Que no sea lo normal, como dicen los adolescentes o como decimos todos, en algo que sea realmente positivo, porque si tú le vas a preguntar a un adolescente, pues la mayoría, por no decir que todos, independiente de su posición social Sí. o económica, Sí. van a tener la tele, van a tener el transporte en bus o no sé qué, ¿cierto? ¿Cómo realmente sea diferenciadora esa experiencia? Sí, es que lo que pasa es que ya vivimos en un mundo en el que, o sea, si no tengo yo la bolsa marca Furum Fufufu, ya no pertenezco, pues. Entonces estamos en un mundo material y entonces los niños están desnormalizados. Entonces lo que a ellos se les hace así como que, pues claro que tengo electricidad. Oye, pues eso es algo positivo. Entonces, como que volver a sentarlos a la realidad y decirle, a ver, ¿no? Digo, yo lo hago con mis hijos, ¿no? A ver, hija, tienes la iPad, el iPhone más nuevo, y todavía quieres otra iPad porque esa ya la quieres dejar para la música y esa la quieres dejar para… A ver, ubiquémonos en la realidad, ¿no? Entonces hay que ir ayudando a los jóvenes a cambiar esa retórica de todo, pues sí es normal. No normal, porque hay muchos niños que no tienen agua, que no tienen comida, que no tienen transporte, que sus papás hacen 2 horas para traerlos a la consulta, ¿cierto? O no llegan nunca a la consulta porque no pueden. Entonces, vamos ubicándonos en la realidad, ayudemos a nuestros jóvenes a que lo vean desde esa perspectiva y entonces empezar a identificar, porque a veces ellos, las cosas que sí pasan, tienen muchas cosas buenas, pero no las piensan. Entonces, traigámoslas a la corteza prefrontal, como decía Lucrecia, traigámoselas al frente y digamos, hey, esto cuenta y es presente, valóralo, porque entonces de ahí nos vamos a agarrar para desarrollar tu resiliencia, ¿cierto? Ok. Sí, una última pregunta, me dicen, hay tiempo. No sé dónde está, es que no veo. ¿Dónde está el micrófono? Con respecto a las experiencias pues, positivas, que es tan variable el modelo de las experiencias positivas a largo plazo, y en este sentido, ¿una experiencia positiva es de por vida o se sigue construyendo de forma progresiva? Se siguen construyendo las experiencias positivas. Esa es la gran ventaja de eso, ¿no? No es como que si no te pasó en la infancia, ya no la puedes volver a construir. Claro, no nos podemos regresar, yo no puedo regresarme a tener experiencias positivas de niña, porque no puedo volver a ser niña, quisiera a veces, pero quizás no, pero sí puedo yo en esta etapa adulta empezar a crear experiencias positivas que me ayuden a tener una mejor proyección de vida para mí y por ende para parte de mi familia. Esa es la pregunta que te mencioné. Sí, pues que es tan variable. Esa experiencia positiva no puede variar como algo que le pase al sujeto y se vuelva como algo negativo, como variable así, pues porque la experiencia… A ver, dame un ejemplo, porque no entiendo. Bueno, pues la experiencia positiva no puede ser como tan pues como a largo plazo, porque puede sí. haber algo del individuo que puede cambiar pues esa experiencia. Sí. Pues a eso me refiero. Sí. Bueno, pero a lo que me refiero es que, por ejemplo, las preguntas son como tipo, tenías con quién platicar en tu casa cuando llegabas de la escuela. Ese tipo de experiencias positivas. Había alguien con quien tú te sintieras en confianza, a quien le contaras tus cosas. Entonces preguntaba ese tipo de cosas, que a lo mejor esa persona ya no está, como lo dices tú, ya no está a largo plazo, ya a lo mejor se vuelve una cosa negativa porque ya se murió tu mamá y era con la que platicabas, pero a través de la vida, por ejemplo, mi mamá ya no vive y era la persona que yo le contaba muchas cosas, pero ahora tengo 4,000 amigas y mis amigas se han vuelto como mi hermana, a la persona de confianza a la que yo le puedo contar mis cosas. Entonces vas evolucionando y vas creando otras conexiones con quien tú puedes hacer eso. Pero a veces estas experiencias positivas de la infancia pues no pueden durarte para toda la vida, pero te enseñan las habilidades para irlas recreando a través de tu vida, eso sí. ¿Cierto? Estamos la última. Gracias por sus preguntas. Clorinda, muchas gracias.